Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal, a tu canal Despertares. Mi nombre es Are y como siempre estamos acá junto a nuestra compañera y amiga Lando Iris, quien como ustedes ya saben es nuestro contacto cósmico y bueno, con quien vamos a estar el día de hoy charlando un poquito y toca contestar preguntitas, ¿no?, que nos hicieron a través de los comentarios en diferentes videos, bueno, que fuimos publicando. Así que bueno, ahora entonces vamos a empezar a contestar algunas preguntas que tenemos y antes vamos a saludar. Hola Sania, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Bárbaro. Bien, comenzamos entonces. Bueno, vamos con la Claro que primera sí. pregunta entonces. Dice, ¿quién determina el camino y los procesos que debe seguir una persona? ¿La evolución o su mismo ser? A ver, si es así, ¿cómo es que el ser que está en evolución ya sabe qué es lo que necesita? Se supone que está aprendiendo. Interesante, muy interesante, sí. Precisamente se supone que está aprendiendo porque es a través de las experiencias que la persona va tomando, si hablamos, ¿no?, del plano humano como tal, solamente del plano humano. Esa persona va a ir reencarnando, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, y ya hemos hablado sobre esto, y así adquiere sus experiencias, lo cual provoca ese crecimiento de esa conciencia que es el ser. Pero, primero vamos al principio, si es la evolución o es el ser. Ok. Quien decide es el ser, porque él es quien sabe qué le falta por recorrer todavía, qué necesita para alcanzar cierto grado de conciencia y demás. Es el ser, porque así como dice la persona en la pregunta, él es el que va evolucionando, por lo tanto, no es la personalidad humana la que conoce qué le falta, ni siquiera conoce qué ha hecho en otras existencias, así que siempre es el ser quien decide. No es la persona que antes de desencarnar decide para dónde va y si va a reencarnar en un animal o una persona, nada de eso. Es el ser quien decide dónde nace, en qué pueblo, en qué país, en todo, ¿no? Hasta los padres. Pero puede hacerlo porque está conectado con la evolución. Entiéndase que la evolución es quien mueve al ser. No es que el ser tenga una conciencia propia, porque, o sea, propia en el sentido de que ya lo conoce todo y está avanzando hacia allá, sino que sí está creciendo a través de todos los planos y las dimensiones, pero sabe hacia dónde va o qué necesita, porque la evolución está conectada con ese ser. Es quien va alando todo el tiempo hacia ella o impulsándola, impulsando el ser, ¿no?, a través de todas esas dimensiones y todos esos cuerpos, formas vivientes que tiene que tomar el ser para poder seguir creciendo y creciendo y avanzando. Así que sí, es el ser quien decide, pero sabe lo que decide porque está conectado con la evolución como tal. Perfecto, sí, me parece lógico, porque si no, bueno, no se podría entender cómo es que el ser sabe qué es lo que necesita si, como dice la pregunta, se supone que recién está aprendiendo, es decir, no sabe qué es lo que viene más allá, pero al estar conectado con la misma evolución, entonces es como que de esa forma intuye de alguna manera qué es lo que necesita para ir evolucionando e ir pasando a los próximos niveles, ¿verdad? Sí, es realmente el ser, como lo conoce el humano, utiliza el término dormido despierto, pues siempre estaría despierto, no es una conciencia que se duerme, porque eso es lo que es real, es lo único que es real. Puedes hablar con un pleiadiano, un arturiano,
y son seres más evolucionados, pero incluso esos seres más evolucionados son un traje, sigue siendo un traje del ser que está pasando por esa humanidad en ese momento. Así que lo único real que siempre está despierto y sabe dónde está y qué está haciendo es el ser. Es el único que va evolucionando y se va moviendo a través de todas las dimensiones. Así que siempre, siempre, independientemente de qué nivel de conciencia tenga el ser, o sea, el ser viviente, pues es el ser el que va a saber. Claro está. Es la mejor forma de explicarlo básico para que lo puedan comprender todos los niveles de conciencia. Pero la realidad es que es aquí en el plano pensante en el cual necesita el ser humano unir la personalidad con el ser. Cuando eso se logra, ahí es cuando se dice que llegó la persona a la maestría. Se une el ser con la personalidad y se convierte, como ya hemos hablado, en un maestro de la luz, que ahí es donde entra mucha confusión porque las personas piensan que un maestro de la luz es un ser de luz que viene de otra dimensión. No, es un humano que aquí realizó su trabajo de purificación y llenó su interior de luz, convirtiéndose entonces en una fuente de sabiduría. Pues entonces van a ver a ese maestro con su cuerpo humano, porque fue la personalidad que se unió con el ser. Así que de ahí en adelante, sí, el ser va a tener formas, diferentes formas, innumerables formas, pero sigue siendo entonces el ser en toda su plenitud. Entiéndase que mientras están en el plano humano, vienen siendo como una división de las dos partes, ¿no? Es lo humano y el ser. Pero una vez aquí se logra unir las dos cosas, de ahí en adelante siempre va a ser el ser. Es aquí que está dividido. Pero una vez se logra ese trabajo, siempre va a ser el ser consciente ahí, despierto, como le dicen, ¿no? De ahí en adelante, todos los cuerpos, todas las formas que existen dentro de la creación, fuera de la creación, va a continuar ese ser, su evolución infinita, eterna. Bárbaro. Sania, ¿podríamos decir entonces que cuando se produce esa unión, ese punto de unión es donde se daría ese despertar? Exacto, porque te estás uniendo esa personalidad humana que está dormida con tu parte real que siempre está despierta. Esa parte que conoce dónde has estado, qué has hecho, qué no has hecho, de dónde vienes, hacia dónde va. Ese ser es el único que conoce todo eso, así que al unirse, ahí entonces ocurre el despertar, porque toda esa memoria, por decirlo así, que tiene integrada el ser, se va a unir con la personalidad. Y esa personalidad entonces va a conocer lo mismo que conoce ya el ser. Así que ese es el verdadero despertar. No es conocer que los gobiernos nos engañan, conocer que existe más allá diferentes humanidades, que no estamos solos. Esos son pequeños niveles de despertar. Pero el despertar como tal, es en ese momento, cuando se unen esas dos partes y entonces ya la persona conoce desde que se desprendió como chispa divina hasta ese punto que es lo próximo, conoce todo, se vuelve todo al mismo tiempo. Ese es el despertar. Excelente, excelente. Creo que mejor no lo pudiste definir. De hecho, ya veníamos hablando de este tema en muchísimos videos, así que para los que recién se suman al canal, les va a tocar, ¿no? Revisar esos videos anteriores. Pero bueno, sí. En resumen, lo dijiste todo y clarísimo, Lando Iris, la verdad, me encantó. Bueno, vamos a la próxima pregunta que está muy relacionada a esa. Dice, ¿las creaciones son diferentes o se repiten tal como está? En cuanto a los universos, humanidades y razas de seres, etcétera.
que tienen integrado cada una. Ok, sí, comprendo. Son diferentes, así como el humano. Si tomamos de ejemplo el ser humano que sale y saluda al vecino, va a alguna tienda, a algún lugar, se mueve dentro de un espacio donde existen otros humanos también. Pues es lo mismo. Existen innumerables creaciones que están experimentando diferentes experiencias, así que las creaciones internas que van a tener son diferentes, porque son pues diferentes experiencias que tienen todos. Así que no sería exacto, pero sí bastante cercano, porque por ejemplo, aquí en el plano humano estamos todos observando la misma naturaleza, los mismos vehículos, los mismos empleos, las mismas formas humanoides, todo eso, todos los estamos observando, el mar, las aves, todo. Así que todos vamos a integrar esa misma línea, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en China existen no sé, mucha tecnología que para este lado de Latinoamérica no ha llegado. Así que ellos están integrando una tecnología quizás muy avanzada para los que estamos de este lado, que todavía no conocemos eso. Así que en este preciso momento, mi creación interna es diferente a la que ellos tienen porque ellos están integrando algo que todavía yo no he observado. Así que no lo puedo integrar y crearlo porque no lo he vivido. Y así son pequeñas variantes, pero más o menos por la misma línea. Pero pues, a nivel de las creaciones, sería así mínima la diferencia, porque todos están dentro del mismo macrocosmos, experimentando pues prácticamente lo mismo. Bien, mira, justo con respecto al macrocosmos, dice, en el macrocosmos en el cual existen las creaciones, ¿hay además otros tipos de existencias aparte de las creaciones? Sí, es, no puedo decir literalmente porque sería muy preciso, pero así como ocurre con nosotros aquí dentro de esta creación, eso mismo se repite en el macrocosmos, pero a mayor escala. Entiéndase que nosotros estamos dentro de una creación que es un cosmos en su totalidad y esa creación está allá en el macrocosmos, que viene siendo un cuerpo viviente mucho más grande de lo que nosotros acá hemos observado y que nunca vamos a observar porque estamos dentro de él. Entonces, viene siendo lo mismo o parecido en la palabra, pero a escalas mayores. O sea, que si aquí los humanos conocen los arturianos, se menciona que algunos de los extraterrestres pues son de la raza de los arturianos. Eso traducido en el macrocosmos es una raza increíblemente gigantesca, así que viene siendo parecido, se repite allá, pero a mayor escala. Pero sí hay seres, innumerables seres de diferentes formas, pero nosotros en la Confederación Andrómeda, pues hemos hablado solamente de las creaciones, porque solamente hablar de que las creaciones existen allá en otro espacio mucho mayor es decirle mucho a la humanidad, porque tiene un concepto bien grabado de que solo existe un Dios y que es lo más grande que existe, sin comprender que un Dios de los innumerables dioses es simplemente otro ser que está dentro de esa creación, de los innumerables seres que existen dentro de la creación. Así que nada más romperle ese pequeño concepto es mucho para la humanidad,
Pues nos hemos dedicado a mencionar la creación, la creación, la creación, pero sí existen innumerables formas, incluso formas más grandes, más superiores que una creación, porque para nosotros que estamos dentro de ella, la creación viene siendo lo más grande, porque viene siendo el límite, es un cuerpo que tiene un límite, es lo más grande para nosotros. Pero ella allá es como un humano cualquiera, es un pequeño humano que le falta innumerables cuerpos para evolucionar y continuar creciendo. De hecho, hemos mencionado que él es un joven en el espacio donde se encuentra. Así que dentro de esa línea solamente le falta mucho crecimiento, pues se puede decir que así como es arriba es abajo, o aquella famosa frase que nos hicieron a imagen y semejanza del creador. El creador en este caso viene siendo la creación. Eso significa que ella entiende, creación, pero es un hombre, o sea, es niño, joven. Él tiene que evolucionar como nosotros. Él tiene que adquirir una sabiduría que otros seres se la están dando a él, como ocurre aquí en el plano humano, que vienen maestros de la luz a enseñar. Él tiene que expulsar de su interior oscuridad, porque esa es otra equivocación, que piensan que por ser el creador es todo divino, todo puro, todo luz que brilla. No, si él no tuviera oscuridad en su interior, no existiera la maldad en el plano humano. ¿De dónde proviene? Si no es de su propio interior. No existiera lo negativo, las malas acciones en el plano humano, si el creador no tuviera oscuridad en su interior. No existieran las razas negativas que hacen daño en otros planetas, si él no tuviera oscuridad en su interior. Así que lo divino pues queda obsoleto, porque él sigue siendo un ser vivo que está en evolución, como todos los seres vivientes que están sometidos a una eterna evolución. Así que es mucho que tienen que conocer sobre ese tema de la creación, lo que es Dios, lo que es el creador. Pero pues, como estaba mencionando, no podemos decir mucho sobre el macrocosmos porque todavía hay mucha creencia religiosa, muchos conceptos que para romper se necesita bastante tiempo de la persona estudiar estos temas, integrarlos, comprenderlos. Así que no es fácil. Sí, la verdad que sí, realmente es increíble, Sania. Y lo que podríamos decirles, porque es posible que haya muchos que estén completamente perdidos y no entiendan absolutamente nada de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y bueno, y como siempre vamos a terminar como lo que muchos creen, ¿no? Estos están locos, están diciendo cualquier cosa. Bueno, yo creo que como Sí. para resumir y para que se entienda así de una manera práctica, lo podríamos poner de esta manera, o sea que cada ser humano, a ver, hagamos una analogía, digamos, cada ser humano podríamos decir que es una creación Ujú. y al haber muchísimos humanos, bueno, obviamente hay muchísimas creaciones y todos nosotros, toda esta humanidad está habitando en el planeta Tierra. Por ende, el planeta Tierra vendría a ser el macrocosmos. Pero nosotros no solamente somos humanos en este planeta, también vemos perros, vemos gatos, vemos gallinas. Y yo creo que la pregunta iba en ese sentido. O sea que además de las creaciones, también hay otros seres. Y bueno, es lo que nos acabas de explicar. Como es arriba, es abajo. Es decir, que así como existen creaciones, también existen innumerables de otras formas de vida, que para nosotros ya llegar a pensar en esas dimensiones realmente es una enormidad. Así que quedaría simplemente como eso, que
estamos habitando dentro de una creación y esa creación a su vez está en un macrocosmos muchísimo más grande, donde además de ella existen muchas otras como ella y además otras especies que son, bueno, completamente diferentes, ¿no? Sí, Bárbaro. habíamos hablado en algún momento sobre el nacimiento de una nueva galaxia que tenía o tiene 1200 universos y cada universo son sistemas solares, sistemas planetarios, cientos de ellos, con sus cientos de planetas. Y esto está ocurriendo en una sola galaxia y las galaxias a nivel cósmico son innumerables. Entonces, si quisiéramos medir el cosmos solamente, es imposible. No hay medición, no hay número. Por eso el ser humano cree que el cosmos es infinito, porque lo poco que han visto, que no es ni una migaja de la realidad, lo que han podido observar, se les pierde la mirada en el vacío y dicen, ok, pues esto no tiene final, es infinito. Sí, es finito, tiene su final, tiene su forma, pero para el humano va a ser infinito siempre, porque no hay manera de que puedan llegar de un punto al otro punto de ese cosmos, digamos, de la rodilla al hombro, es imposible para el ser humano. Tardarían vidas y vidas y vidas para lograrlo. Así que siempre van a pensar que es infinito. Ahora, con ese poco nada más, imaginen entonces la grandeza que tiene el cosmos en su totalidad, que es una creación. Si salimos de ella y observamos en dónde ella se encuentra, vamos a observar, por dar un ejemplo humano, diferentes jóvenes jugando algún deporte, su mamá, su papá sentados allí observándolo, grabándolo. Vienen siendo ellos allá como el humano aquí, minúsculos. Nosotros estamos dentro de un planeta que es una minúscula célula invisible dentro de ese cuerpo que le llamamos la creación. Una minúscula célula. Entonces, estamos hablando de una grandeza increíble, que allá en su espacio no son nada. Son simples humanos comunes y corrientes, caminando, haciendo su deporte, haciendo lo que sea, moviéndose como cualquier otro ser viviente en ese espacio. Ahora, ¿se pueden imaginar estar allí y observar un perro, un gato, un ave? ¿Cómo sería un ave de allá aquí? Sería absolutamente gigantesco, gigantesco, gigantesco. Así que viene siendo, como mencionamos ahorita, más o menos lo mismo, pero a escalas muchísimo mayores, que el humano no puede ni siquiera comenzar a imaginar. Están muy lejos de tener una idea tan siquiera de, bueno, es que como dije, es la creación, es el cosmos y no lo conocen. Su propia galaxia en donde se encuentran es un misterio y es una de innumerables galaxias, pues falta mucho que conocer. Totalmente, la verdad, totalmente. Bien, bueno, pasamos a otra pregunta entonces. Dice, ¿podrían decir qué seres vivos pertenecen a cada dimensión? La primera, la segunda, etcétera. O sea, Mm, yo me imagino, bueno, hablando de acá, ¿no? De este plano 3D. ajá. Bueno, es que en general sería mucho, sería explicar demasiado porque cada dimensión tiene sus planos y los planos tienen sus mundos. Es como decir, ahora mismo estamos en la tercera dimensión
pero hay diferentes mundos, el mundo vegetal, el animal, el humano, que somos aquí, lo que estamos aquí, el elemental, o sea, que son mundos dentro de los planos, dentro de las dimensiones, que decir específicamente cuáles son de cada dimensión sería demasiado. Nosotros estamos aquí, los que tenemos cuerpo tridimensional, pues estamos en la tercera dimensión. Y de ahí en adelante hemos hablado que los seres de luz están en la cuarta dimensión. Obviamente, entonces seres de luz viene siendo un resumen de todo lo que existe allí, que por eso digo, son demasiadas como para especificar. Y si quieren más o menos un ejemplo, está eso, pues está la tercera dimensión, los seres de luz en la cuarta. Y si nos vamos al final, que son los últimos seres, que sería la novena dimensión, pues ahí están los tronos, que hemos hablado sobre ellos, que son el ser, es el ser que está en el centro de una galaxia. Así que eso es un más o menos. Los que están entre medio, pues serafines, arcángeles, arcanos mayores, menores, ángeles, son diferentes. Realmente, si recuerdo bien, Are, no sé si recuerdas que habíamos hecho una lista de eso. Se había hecho un video con la lista de qué ser va en orden, ¿no? Hasta llegar al trono. Sí, creo que sí, pero no Eso sé si sería fue bien resumido. no sé si fue en una charla que tuve contigo, digamos, como más personal, o lo habíamos publicado. Igual ya lo voy a revisar, pero sí habíamos hecho una lista, más o menos de en qué orden sería. Y bueno, y un ejemplo para la primera y segunda dimensión, que son las anteriores a nosotros. Dicho sea de paso, que nosotros tenemos que explicarles o recordar que cada ser no puede ver a la próxima dimensión que no, a la cual no pertenece, ¿verdad? Que no todavía no tiene acceso. Es decir, nosotros no podemos ver, por ejemplo, a dimensiones superiores, seres de la cuarta dimensión, por ejemplo. Exacto. Ningún ser de otra dimensión, o sea, de una dimensión inferior puede ver el próximo porque no ha creado esa conciencia para pertenecer allí. Y como no pertenece allí, pues todavía no puede observar. Aquí mismo en el planeta Tierra, ahí está ocurriendo todo al mismo tiempo, hay diferentes dimensiones ocurriendo al mismo tiempo, pero el humano no puede observar. Quien tenga la clarividencia puede observar que hay, o sea, desde el pensamiento humano va a decir que hay cosas raras alrededor y esas cosas raras son seres de otras dimensiones que están aquí también al mismo tiempo, porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero no se puede observar porque no se pertenece allí. Claro está, hay algunas excepciones que ya esos son misiones de seres especiales que sí pueden observar otras dimensiones y penetrar a otras dimensiones para cumplir ciertos trabajos, como le dice el humano, ¿no? Ciertas misiones. Pero en general, pues es así. A niveles más superiores no es tan estricto, no es como que las dimensiones están separadas por una puerta y hay un guardián ahí observando quién entra y quién sale. Así que sí se permite hasta cierto punto que puedan entrar algunos seres, pero ya estamos hablando de conciencias más elevadas, mucho más elevadas. El humano, pues, mayormente por tener ego y por ser tan denso, pues no se le permite observar o entrar a ninguna otra dimensión. Otros seres que tienen un poco más de fluidez, pero tampoco es que van allí a pertenecer allí a la próxima, porque no les toca todavía. Claro. Y como te preguntaba, ¿y de las anteriores, primera y segunda? Pues de las anteriores es un recorrido que
viene siendo muy elemental. Elemental, digamos, es como decir que acabas de desprender como chispa divina. Hay un pequeño recorrido ahí energético, si se le puede llamar así, ¿no? Antes de comenzar a tomar forma, porque si lo analizan, incluso los gnomos y pigmeos de la tierra, los silfos y sílfides del agua, son seres que más o menos tienen forma y son elementales. Es lo más elemental que conoce el ser humano. Ese mundo que literalmente se llaman elementales de la naturaleza. Y aún así ya ellos están tomando esa forma. Ya el que tiene clarividencia puede observar que las ondinas y nereidas del agua tienen una forma. No es como decir una chispa de luz que se mueve y ya, sino que ya están ahí más o menos tomando su forma. Igual los gnomos, las personas que han visto gnomos saben que ya tienen una estructura más física, por decir así. Entonces, pues antes de todo esto, vienen unos elementos más energéticos que pues no es que no pueda hablar de ellos, pero no les voy a decir más para que piensen en eso, Sí, para aparte, que analicen, impulsen su conciencia, ¿no? Porque también hay que impulsar un poco, hay que hacer un esfuerzo de investigar y analizar. Esas mismas preguntas conllevan a otras preguntas, porque el simple hecho de decir que los elementales, que son los más elementales, ya están tomando formas. ¿Qué hay antes de eso? Pues ese ¿qué hay antes de eso? Es lo que les voy a dejar ahí para que piensen un poquito. Quizás más adelante entonces hablemos más sobre ello. bárbaro. Y por otro lado, también hay que recordar que nosotros, al estar en la tercera dimensión, tenemos acceso a esas dos dimensiones, a esas dimensiones anteriores. Por eso es que justamente muchas personas los vieron, o sea, son seres que tranquilamente se los puede ver, incluso se fotografiaron, en fin, pero bueno, no es que vamos a salir a buscarlos y lo vamos a encontrar, pero, o sea, para que entiendan que sí se puede y que están presentes ahí y que existen y, y obviamente están ahí, digamos. Sí, no es como los animales que los podemos observar y son tangibles para aquí, para la tercera dimensión, sino que son más invisibles. El mundo elemental es más invisible porque es el primero por donde se pasa, ¿no? Es el primer mundo por donde la chispa va a pasar a comenzar a tomar su forma. Es mucho más atrás de lo que el ser humano puede imaginar también. Así como es hacia adelante, así es hacia atrás. Ese principio en el mundo elemental está bien, bien atrás. Y mientras más vamos avanzando, ese recuerdo va a ir desapareciendo de qué es un elemento, cómo se ven, de cómo son, todo eso va a ir desapareciendo. A eso se le añade que el humano de este tiempo es muy denso, demasiado denso, como para poder observar algo tan subliminal, por decirlo así, ¿no? Así que pues poco a poco el humano ha ido perdiendo esa conexión con la naturaleza y por eso ya no los pueden ver, observar claramente y libremente, sino que tendrías que trabajar con tu clarividencia, hacer práctica con la naturaleza para ir acercándote más, purificar tu cuerpo físico de alimentos tóxicos y todo eso. O sea, sería un trabajo realmente. El que realmente, valga la redundancia, quiere tener ese contacto con ellos, pues es un trabajo que hay que realizar porque a través de las existencias fueron entonces haciendo a un lado lo que es la naturaleza y se perdió la conexión. Bien,
Bueno, por último, Sania, bueno, esto te lo voy a preguntar yo con respecto a esto. Cuando nosotros empezamos, digamos, como una chispa divina desde el inicio, o sea, se comienza como un ser puro, o sea, sin ningún tipo de negatividad, y esa negatividad la adquirimos específicamente en esta tercera dimensión, que es la más densa de todas, o en cada dimensión hay algo de negatividad que ya venimos arrastrando, supongamos desde la primera, la segunda y bueno, la tercera, obviamente que esto es un mar de lágrimas, ¿no? Sí. Pues sí, precisamente así como estás explicando, la chispa se desprende neutral y Pura. va tomando pues sus formas, sí, sus formas y su conciencia va expandiéndose como ser, se va expandiendo a través de los planos y las dimensiones, pero es cuando llega aquí que entonces comienza a conocer lo que es lo negativo como tal. Lo negativo denso solo existe en el plano humano, en esta tercera dimensión como tal. Y aquí pues se aprende lo bueno y lo malo. Sabemos que ya después en otras dimensiones existe la fuerza o la energía negativa, pero no la densidad como tal, que es lo que el humano le pone aquí extra. Es lo que hace malo con esa energía, que ya de eso hemos hablado en otros videos, que como estás diciendo, como has repetido Ares, tendrían que ir atrás a escuchar esos otros videos para que puedan unir las piezas, ¿no? Todos los videos son importantes, muchos de ellos se hablan de múltiples temas, aunque tengan un título, hay múltiples temas dentro del video, así que todos son importantes. Son pequeñas piezas para poder unirlo. Exactamente, así es, Lando Iris. Bien, vamos a dejar aquí entonces. Y como siempre les recordamos a nuestros queridos amigos que se suscriban al canal, los que aún no están suscritos. Y bueno, que activen las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras publicaciones. Y a los que recién se integraron, bueno, como ya dijimos, traten de ver los videos que hemos hecho anteriormente y de esta manera van a comprender absolutamente todos los temas que tratamos en el canal. Un aviso, muy pronto vamos a estar haciendo vivos y bueno, ya vamos a anunciar exactamente qué día y cuándo vamos a comenzar. Por lo menos vamos a tratar de hacerlo una vez por semana. Nada más amigos, un abrazo de luz a todos y hasta muy pronto. Chau, chau.